Hola, saludos a todos, bendiciones. Les habla su siervo Francisco Arias y nuevamente es un placer para mí poder compartir con ustedes alguna porción de las escrituras para nuestro enriquecimiento espiritual. Y en esta reflexión le he puesto por nombre o le he dado el título ¿A qué vino Jesús? Y hago esta pregunta porque entiendo que mucha gente no sabe o no entiende el propósito de este hecho histórico como fue la venida del Señor Jesús a la tierra. Como todos sabemos, o por lo menos nosotros creemos, que el Señor Jesús fue enviado por el Padre aquí en la tierra. Pero para entender el por qué vino Jesús, es fundamental saber a qué no vino Jesús aquí a la tierra. En los tiempos de Jesús, las expectativas de los judíos eran de carácter mesiánico. Ellos esperaban que el Mesías fuese aquel que los liberara del yugo opresor del Imperio Romano. Hoy en día, las expectativas son de carácter económico o material. Muchos ven a Jesús como un gurú, como un gran maestro, como un iluminado, incluso como un revolucionario, y es tomado como bandera por algunos movimientos políticos. En primer lugar, el Señor Jesús no vino a hacer cumplir los sueños del hombre y hacerlos realidad, como algunos enseñan, como si fuese el genio de la lámpara de Aladino. Jesús tampoco vino para que fuésemos ricos, para hacernos prósperos, para que nunca nos enfermáramos, fuéramos totalmente sanos, tampoco para hacernos exitosos en la empresa y mucho menos para sacarnos de la pobreza. Jesús tampoco vino, mis hermanos, a acabar con la esclavitud o a luchar por la igualdad social o a acabar la explotación del hombre por el hombre. Ok, si Jesús no vino a eso, entonces ¿a qué vino? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Como lo dijo en Lucas capítulo 19:10, en casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar a los pecadores, como dice primera a Timoteo 1:15, para salvar a los pecadores. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, la historia siempre ha sido la misma, la historia de redención. Dios buscando al hombre y el hombre escondiéndose. Y Jesús vino a salvar a los pecadores porque el mayor problema de la humanidad no es la enfermedad ni la falta de dinero, sino el pecado precisamente. El pecado entró desde el Edén, como dice Romanos capítulo 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la condición del hombre es de muerte. Nos dice la Biblia que el hombre está muerto en pecados. Vean como dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, hablando del Señor Jesús, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y como hemos hablado, la principal enfermedad es el pecado precisamente. También Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dicen prácticamente lo mismo. Y Él os dio vida a vosotros, Jesucristo nos dio vida a nosotros y nos habla de nuestra condición en el pasado. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestra concupiscencia. Dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por esa misma razón, Jesús vino, en tercer lugar, vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Y leamos por favor el pasaje en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Jesús está reunido
en casa de Leví, el mismo Mateo, uno de sus discípulos, antes de ser discípulo era un publicano. Hay un banquete allí, la gente lo critica, la mayoría de los judíos, los fariseos, y dice Jesús, el versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Sanos entre comillas, los que se creían sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús cataloga al pecado como una enfermedad y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a la gente a que se convirtiera a Dios y dejara el mundo o la vida de pecado. El arrepentimiento es un cambio de mente que luego se transforma o se convierte en un cambio de vida. Jesús vino también a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y en cuarto lugar, el Señor Jesús vino para dar vida y dar vida en abundancia. En el libro de Juan, el Evangelio según Juan, dice el versículo 10 del capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Obviamente nuestra promesa mayor y el propósito del Señor Jesús mayor es darnos vida eterna, esa vida en abundancia, pero Él también desea a los creyentes, a los que abrigamos la fe, darnos vida en abundancia. Mientras estemos aquí en la tierra, podamos tener nosotros una vida espiritual plena y llena de gozo, de paz, al saber que nuestros pecados son perdonados. El Señor no quiere que andemos amargados, el Señor no desea que andemos todo el tiempo de mal humor, sufriendo, aunque sufrimos en esta vida, pero el sabernos salvos, estar en el descanso del Señor, eso también nos va a dar una vida en abundancia, que nuestra copa esté rebosando. En el libro o el Evangelio según Lucas capítulo 4, vamos a leer por favor Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, estando Jesús en la sinagoga allá en Nazaret, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha escogido. Se ungía a las personas escogidas, a los reyes, a los sacerdotes. La palabra Mesías o Mashiach significa ungido, de donde se deriva la palabra en griego Cristo. Cristo significa ungido. El Señor, dice la palabra, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a las personas que están en condiciones precarias, especialmente pobreza espiritual. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús es especialista en dar abundancia de vida a aquellas personas que tienen sus corazones rotos, dolidos, quebrantados por distintos problemas. Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Dice el versículo al mismo 18, a pregonar, a proclamar libertad a los cautivos. Esta libertad y estos cautivos no por un tipo de estar preso o de esclavitud social, sino de esclavitud espiritual por el pecado que nos tiene a nosotros prisioneros, y vista a los ciegos. Esta vista o esta ceguera que tiene la gente no es física. Hay mucha gente que ve perfectamente, mis hermanos, pero tienen sus ojos nublados por el pecado, los tienen cegados. Jesús vino a darnos vista. Cuando llegamos al Evangelio, el Evangelio nos descubre, nos revela unas grandes bendiciones que no nos damos cuenta, porque el pecado nos tiene tapados los ojos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús es el jubileo, el año agradable del Señor. Estaba aludiendo aquí a la fiesta de los jubileos que era cada 70 años. Y Jesús es el jubileo, esa fiesta donde se celebraba, digamos, la libertad de los presos, de las deudas,
los que estaban hechos cautivos, los que tenían esclavos, tenían que ser liberados. Jesús vino a cumplir eso, mis hermanos, cuando vino aquí en la tierra para darnos vida y darnos en abundancia. Para ti, estimado amigo, aprovecha esta oportunidad porque Jesús quiere darte esa bendición de la salvación. Quiere librarte del cautiverio que te tiene el pecado, librarte de la opresión, de la esclavitud del pecado. Hay mucha gente, mis hermanos, mis amigos, que están libres, pero están presos. Hay mucha gente que puede estar en la cárcel, pero está libre. ¿Cómo? Si ellos tienen a Jesús o se han bautizado, ellos se han entregado al Señor Jesucristo, créanme de corazón que están libres, porque la principal atadura es el pecado. Entonces Jesús vino no para darnos riquezas, ni para liberarnos de la pobreza física, ni para hacer una revolución social, ni para luchar contra la xenofobia, ni nada de eso. Jesús vino para darnos libertad, para darnos salvación. Aprovecha esta oportunidad. Dios te bendiga.